Buenos días para todos. Bendiciones del Señor. Como decía el hermano Felipe, estamos en el estudio consecutivo del Evangelio de San Lucas y hoy vamos a continuar entonces con esa porción que nos corresponde en esta mañana. Ruego al Espíritu Santo para que nos ayude a todos a estar atentos y que obre en nuestras vidas para edificación y una vida de testimonio para la gloria de Dios. No hay ningún elemento de la profecía futura del Nuevo Testamento más importante para el pueblo de Dios y para la historia de la iglesia cristiana que esa profecía relacionada con el regreso del Señor Jesucristo por segunda vez. El regreso prometido de Cristo a este mundo ha sido entendido por la iglesia durante más de 2000 años como la esperanza bendita del pueblo de Dios. Y es algo que nos mantiene a los creyentes avanzando aún en los peores tiempos de angustias, persecuciones y dificultades. Es por eso que nosotros, como creyentes, debemos vivir mirando hacia la eternidad, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos y que tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros los creyentes, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Juan Calvino comenta lo siguiente: no hay nada que deba hacernos más altivos o alegres en hacer el bien que la esperanza de la futura resurrección. Y los creyentes deben tener siempre los ojos fijos en ella para no cansarse en el buen camino. Es verdad que ha habido posturas distintas en los creyentes a las profecías bíblicas concernientes a la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Pero no debemos caer pues en el extremo pecaminoso de perder de vista aquello que debiera estar en el horizonte de nuestra fe. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, que los creyentes nos hemos convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Lo que veremos en el pasaje de esta mañana en las Escrituras que nos corresponde es que el Señor Jesucristo va a dejar claro a sus discípulos que regresará por segunda vez con toda certeza. Y de igual manera quiere que su pueblo no pierda el tiempo buscando los tiempos y las ocasiones en que esto ha de suceder. Por eso las advertencias que le dará a sus discípulos en esta porción que estudiaremos en esta mañana. Acompáñenme todos al capítulo 21 de San Lucas, en la porción que leyó nuestro hermano Felipe, y leamos los versículos 7 al 11. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 7 al 11. Así dice la palabra de Dios. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no os seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Amén. Lo que estudiaremos hoy le he puesto como título: señales que no indican el fin. Señales que no indican el fin. Y veremos lo siguiente. Primero, la inquietud de los discípulos. Segundo, la advertencia sobre falsos cristos. Tercero, advertencia sobre guerras. Y cuarto, advertencia sobre desastres. Veamos entonces en primer lugar, en esta enseñanza que tiene como título señales que no indican el fin, veamos la inquietud de los discípulos. Versículo 7 del capítulo 21 de San Lucas. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos 3 y 4, se nos dice:
y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y en Mateo capítulo 24, un texto que nos habla del mismo asunto, se nos va a decir en el versículo 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ven aquí lo que los discípulos tienen en mente. Ellos están asociando como dos acontecimientos que se darán uno detrás de otro. El Señor les habló ahora de la destrucción del templo de Jerusalén y la segunda venida del Señor. Ellos están asociando eso como algo cercano. Sin duda alguna, los discípulos del Señor quedaron con una tremenda inquietud por los acontecimientos futuros luego de que Él les dijera, refiriéndose al templo de Jerusalén, en Lucas 21:6, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esta fue una declaración muy impactante para ellos. Si había un edificio en los tiempos del Señor que era tan magnífico, que prácticamente era inquebrantable e indestructible, era el templo de Jerusalén, considerado incluso la casa de Dios. Y ahora estaban escuchando acerca de su inevitable destrucción. Imagínense lo que podía estar en mente de los discípulos luego de que se les dice que el templo construido por Herodes, tan grande, tan imponente, tan majestuoso, tan amado y valorado por los judíos, será reducido a cenizas. Para ellos es increíble una noticia así. Y aunque más adelante en la historia veremos que estas cosas acontecieron con todos sus detalles, como predijo Jesús, el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo y Jerusalén quemada hasta sus cimientos, lo que llevó a que los judíos se dispersaran por todo el mundo. Aunque todavía no ha ocurrido esto, eso es lo que el Señor les dijo de que ocurriría. Es por eso que su primera pregunta ante su asombro es: dinos cuándo. No dónde, ni cómo, ni qué, ni quién, cuándo. Ellos querían saber acerca del tiempo en que todo esto habría de ocurrir. Y la segunda pregunta es: ¿cuál será la señal? Y noten que ellos no están pidiendo señal presente. Señor, dinos enseguida la señal. No, ellos no están pidiendo señal presente. Ellos piden una señal futura que anunciara el momento en el que que estará a punto de suceder la predicción que él acaba de dar. Ahora lo que el Señor quiere que tus discípulos entiendan es que todos los acontecimientos que están por venir y su intención por saber de ellos no lo vean como el simple hecho de satisfacer su curiosidad, no, sino como el deseo de saber cuáles son sus deberes ante el anuncio de tales cosas y cómo han ellos de prepararse para ellas. Es por eso que al final de todo el sermón les va a decir en Lucas 21, versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que el comportamiento que debe caracterizar a estas personas cuando esto suceda es que ellos deben estar en constante oración, íntima comunión con su Señor, de tal manera que no cedan ni ante el peligro ni ante el pecado. Sin embargo, a pesar de toda la inquietud que tienen los discípulos acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y de la segunda venida del Señor, el mismo Señor les va a dejar muy claro que hay un tiempo indefinido. Hay un tiempo indefinido entre estos acontecimientos. De allí las advertencias que el Señor les hará a continuación. Punto 2. Advertencias sobre falsos cristos. Versículo 8 de Lucas 21. Entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Una de las cosas que tienen los falsos profetas es que ellos nunca llegan mostrando su verdadera intención. Ellos no llegan diciendo que vienen de parte del diablo o que vienen con la intención de destruir la iglesia
o que vienen a enseñar algo contrario a la verdad del evangelio. No, ellos no llegan así, porque si fuera así, seguramente nadie los seguiría dentro de la iglesia. Ellos llegan diciendo que vienen de parte de Dios y que enseñan palabra de Dios para que así la gente incauta y fácil de convencer los siga. Eso fue lo que pasó en Israel en el Antiguo Testamento. Los falsos profetas llegaban diciendo, he aquí las palabras del Dios de Israel. Y muchos le seguían, los cuales terminaban apartados del verdadero Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, se nos advierte que la iglesia tendría que enfrentar ese mismo problema a lo largo de la historia. Los falsos profetas serían como una plaga mientras existiera la iglesia, estaban ahí ellos presentes para destruir. Esto es lo que el Señor Jesucristo les está advirtiendo aquí a sus discípulos. El hecho de que ellos no tengan claro cuándo habría de venir Él por segunda vez, eso no significa que estén creyendo cualquier mentira que se les diga. Es por eso que Él les está exhortando a que se cuiden, a que se guarden y usen de discernimiento para cuando experimenten estas cosas o sean testigos de personas que se levantan diciendo, yo soy el Cristo, y hagan promesas acerca del tiempo exacto en el que el Mesías habría de venir a restaurar el reino en Israel. Y es increíble la cantidad de personas a lo largo del tiempo como han creído todas estas mentiras acerca de la segunda venida del Mesías. El historiador judío Josefo escribió mucho acerca de estas señales que mencionó Jesús. Él escribió acerca de numerosos falsos profetas entre los judíos en el primer siglo, de los cuales muchos pretendían ser el Mesías. Apareció uno que se llama Teudas, otro que se llama Judas ben Ezequías, otro que se llamaba Simón el Insurrecto y otro que se llamaba Manahén ben Judá. Estos impostores mesiánicos le pedían repetidamente al pueblo judío a que iniciaran una resistencia armada contra Roma o permanecieran en Jerusalén para luchar. Incluso los engañaban diciendo, ya el Mesías viene, quédense en Jerusalén, que la victoria será nuestra. Por lo que muchos le siguieron. Es por eso que cuando llegó la hora de la destrucción de Jerusalén y del templo, muchos judíos que seguían a estos falsos mesías esperaron en Jerusalén. Fueron masacrados por los romanos. Mientras que aquellos que escucharon las advertencias del Señor, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan, y se fueron de Jerusalén, no sufrieron daño alguno. ¿Ven el daño que sufrieron estas personas? Fueron masacrados. Algo sí está claro en todo lo que el Señor ha venido diciendo a sus discípulos. Y es que ellos sí podrán ver la destrucción de Jerusalén y del templo. Ellos experimentarán seguramente ese momento crítico de los judíos y que generaría muchas muertes y sufrimientos. Pero acerca de la segunda venida, nada dice el Señor de cuándo será. Así que ellos no deben satisfacer su necesidad de conocer el tiempo de la venida de Cristo siguiendo mentiras. Ellos debían cuidarse y cada creyente en la historia debe cuidarse de esas mentiras. Debe cuidarse porque han aparecido muchos falsos cristos haciendo señales y dando fechas falsas sobre cuándo será el fin de los tiempos o la segunda venida de Cristo. Incluso teniendo en cuenta que el montón de predicciones pasadas acerca de la segunda venida del Señor y que muchos han creído no dejan de ser falsas, mentirosas, en nuestro presente siglo XXI se han estipulado fechas. Como las pasadas no se cumplieron porque fueron falsas, entonces vamos a poner fechas para futuro. Y vean lo que algunos piensan. Ahora se cree que el Mesías vendrá en este presente año 2024. Algunos dicen así. Otros dicen, bueno, viene después del 2025, viene el Mesías. Otros dicen, bueno, yo soy más exacto, viene en el 2029. Y otros dicen en el 2057. El creyente no tiene por qué ponerse a hacer cálculos aquí, sino que simplemente no cree estas mentiras, porque él no sabe cuándo ha de suceder este momento. No lo sabe. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos 13:32. Entonces,
Es una advertencia muy clara, hermano. Todo está claro en lo que el Señor está diciendo aquí. Vamos a ver el tercer punto. Advertencia sobre guerras. Versículos 9 y 10 de Lucas 21. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Versículo 10. Entonces les digo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Una cosa sí es cierta en este mundo, y es que mientras el pecado siga reinando en el corazón del hombre, los deseos de hacerse daño al otro, ver su sangre derramada, maltratarlo y hacerle todo el mal posible, serán una realidad constante que veremos en el trato de las personas. Eso se ha hecho notorio en los diferentes conflictos que se han registrado en la historia en la que se nos habla de asesinatos, de secuestros, de atentados, de masacres, etcétera. Los conflictos entre los hombres nunca se acaban. Es común en cada época que veamos estas cosas. Eso es lo que el Señor quiere que sus discípulos entiendan en estos momentos, para que cuando lo experimenten o escuchen que pasan estas cosas, no se espanten ni crean que es el momento para su segunda venida. Incluso seguramente ellos escucharán de las guerras que hubo luego de la destrucción de Jerusalén. Seguramente escucharon porque Roma estaba frecuentemente en guerra con los judíos, los samaritanos, los sirios y otros durante el periodo del siglo I. Además, durante el siglo I, también seguramente ellos escucharon algo de lo que también tuvieron conocimiento los discípulos. Roma experimentó un periodo de gran inestabilidad política y social con el llamado Año de los Cuatro Emperadores. Galba, Otto, Vitelo y Vespasiano empezaron una tremenda lucha por el poder, lo que generó revueltas, incontables batallas, peligrosas rebeliones y un tremendo derramamiento de sangre por el gran número de muertos que hubo. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, describió el tiempo inmediatamente después de la crucifixión del Señor como lleno de guerras, crímenes y violencias. Y un historiador romano llamado Tácito, haciendo referencia al siglo I, dijo que era un tiempo de rico en desastres, horrible con batallas, desgarrador por las sediciones y salvaje. Sin embargo, a pesar de que en esa época del siglo I los discípulos pudieron experimentar todas estas cosas, ellos no debían interpretar esas señales como que ya estaba pronta la segunda venida del Señor. ¿Ven que eso es común? Los discípulos saben que Él vendrá por segunda vez. Y cada creyente lo sabe. Pero nadie sabe cuándo será ese momento. Nadie lo sabe. Y aunque pase el tiempo, y pasen los años, y haya guerras y conflictos, eso no significa que vendrá el fin. Porque nadie sabe, repito hermanos, nadie sabe cuándo esto será. Miren el siguiente dato. Los primeros 1000 años después de Cristo hubo aproximadamente 50 guerras bien sangrientas. Entre el año 1000 y 1500 hubo 100 guerras sangrientísimas. Entre el año 1500 y 1800 hubo 250 guerras. Y desde el año 1800 en adelante se han contado 500 guerras. Un autor afirmó que ha habido 300 guerras en Europa en los últimos 300 años. Así que las guerras siempre han sido una constante en este mundo. Por lo que no debemos sacar conclusiones de que el Señor vendrá por segunda vez cada vez que aparece una guerra en la historia. ¿Sí lo ven? Ahora vamos a la siguiente advertencia que nos da el Señor. Para que no seamos engañados cada vez que la gente salga diciendo cosas mentirosas. Vean la cuarta advertencia. Versículo 11 de Lucas 21. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Ahora vemos que también hay otros acontecimientos que causarán muerte y terror y en las que las personas pueden creer que son una evidencia del inminente fin de los tiempos, como es el caso de los eventos cataclísmicos de los que comienza hablando el Señor. Él dice que habrá grandes terremotos. Al igual que las guerras,
los choques de las placas tectónicas que generan sacudidas en la corteza terrestre y que nosotros sentimos cuando la Tierra se mueve y que se derrumba todo a nuestro alrededor y que llamamos terremoto, también ha sido frecuente a lo largo del paso de los siglos. Así que cada vez que veamos que ocurre un terremoto, ese no es un evento novedoso. Flavio Josefo, otra vez, el historiador del siglo I, informa sobre dos graves terremotos en la época. Uno durante el reinado de Calígula y otro en el reinado de Claudio. Se sabe también de terremotos que sacudieron Roma entre los años 60 a 80 después de Cristo. Fueron muy frecuentes, hermanos, estos eventos en el siglo I. Y los discípulos y muchos creyentes fueron testigos de esas cosas. Por eso el Señor les está advirtiendo a sus discípulos que si ellos llegan a vivir en carne propia o escuchan de que hubo un terremoto, no lo vean como una evidencia de su inminente segunda venida. Y quien hable y diga eso es un mentiroso. Y el creyente no debe seguir esas cosas. Historiadores, geógrafos y filósofos antiguos como Tucídides, Aristóteles, Seneca, Livio y Plinio describen grandes fenómenos sísmicos similares en sus respectivas épocas. Y me estoy refiriendo a un periodo de tiempo entre el siglo I y el siglo III. Sismos por aquí, sismos por allá, sismos en todo tiempo, terremotos y grandes sacudidas de la tierra. Ha ocurrido durante toda la existencia de este mundo. Con el paso del tiempo nos daremos cuenta de lo frecuentes que son los terremotos. Y con la aparición de la escala de Richter, que mide la intensidad y efectos de los terremotos, y que dentro de sus medidas tiene que los que son mayores de 8 son considerados grandes terremotos porque generan graves daños a las poblaciones que se encuentran hasta 100 kilómetros donde se genera. Miren ahora, desde 1935, año en que se desarrolló esta escala, se han registrado 35 terremotos superiores a 8.5 en la escala de Richter, tremendamente peligrosos y dañinos. En 1960, en Chile se registró uno de 9.5, que ocasión mayor que se ha registrado en la historia. Tremendo terremoto. En 1964, en Alaska, se registró uno de 9.2 en la escala de Richter. En 2004, en el Océano Índico, se registró uno de 9.1. Tremendos terremotos. En 2011, que conocemos esta historia algunos, frente a la costa de Japón, se registró uno de 9.0. Este fenómeno, particularmente ocurrido en este año, generó un tsunami inmenso, una ola grandísima que causó la muerte de más de 18,000 personas y la desaparición de muchos pueblos en Japón. Terremotos en una época y en otra época, pero todavía no es el fin. El Señor también nos dice que habrá hambres y pestilencias. Estos dos eventos también han asolado a la humanidad durante toda su historia, hermano. Cuando esto aparece no es novedoso. No es novedoso. Así que han sido frecuentes en la historia que la gente padezca falta de alimento. Y a veces el alimento es tan escaso que llegan a morir de hambre. Los historiadores nos cuentan sobre 4 grandes hambrunas entre los años 41 y 50 después de Cristo, en la que murió mucha gente, de las cuales se hace referencia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 28. Y si avanzamos en el tiempo, hay registros de muchas hambrunas que dejaron como consecuencia una sociedad llena de muertos y sufriendo. Ha habido hambruna en España en los siglos 8 y 16. En India ha habido hambrunas en los siglos 11, 14, 17, 18, 19 y 20. Según algunas fuentes, se han registrado más de 1,000 hambrunas graves solo en China. 95 hambrunas graves en Gran Bretaña durante la Edad Media. Una grave hambruna que duró desde el siglo 9 hasta el siglo 11 ayudó a destruir la civilización maya.
¿Ven, hermanos? Así que la hambruna ha dejado a lo largo de los tiempos una larga estela de muertos y pueblos arrasados. Pero ni los discípulos en este contexto, ni ningún creyente en la historia debe pensar que cada vez que ocurre una hambruna, ya estamos ante la inminente segunda venida del Señor. No lo piensen, que no lo sabes. Ahora, el Señor también le va a decir a los discípulos que habrá pestilencias. Es decir, enfermedades infecciosas y que causan la muerte, las cuales también serán comunes a lo largo de la historia de la humanidad. Se sabe de pestes que azotaron el Imperio Romano entre los siglos II y III, como también de plagas en algunas regiones de Europa entre los siglos VI, VII y VIII. Si vamos adelante en la historia, se calcula que el famoso brote pandémico de la peste bubónica, conocida como la muerte negra, que ocurrió a mediados del siglo XIV, mató aproximadamente la mitad de Europa. Tremendo, tremendo. Y con el paso del tiempo siguieron apareciendo más pestes y más enfermedades que causaron muchas muertes en diferentes lugares del mundo. Incluso en las últimas décadas aparecieron la gripe aviar, el SIDA, hasta la última de la que tenemos referencia, que es el COVID-19, que dejó más de 6 millones de muertos. Sin embargo, ninguno de estos acontecimientos indica que el fin ha llegado. ¿Sí lo notan, hermanos? El Señor les va a decir ahora a sus discípulos y habrá terror y grandes señales en el cielo. Nos está diciendo todo lo que puede pasar en nuestro tiempo para que no creamos mentiras cuando alguien diga que es el fin. Más situaciones peligrosas les sigue informando el Señor a sus discípulos que serán una constante en la historia de la humanidad. Y en estos momentos le dirá sobre situaciones tan espantosas, porque eso es terror, que pasa la palabra terror, son situaciones espantosas que experimentarán las personas de tal manera que al vivirlas intentarán huir inmediatamente de ellas. Debe ser terrible lo que ellos ven. No sabemos a qué tipo de experiencia se refiere, pero lo cierto es que deben ser eventos distintos a guerras, pestes, terremotos y hambres. La idea es que las personas sentirán un tremendo miedo por lo que verán y no se quedarán cerca de eso, huirán. Sentirán terror por lo que ven. Otra cosa de la que el Señor advierte es lo referente a eventos de tipo astronómico, como es lo referente al paso de cometas, asteroides, caída de meteoritos e incluso eclipses, fenómenos bastante temidos, estos eclipses, ya que se interpretaban como el augurio de la muerte del rey, del emperador o incluso como el fin de la humanidad. Vean que esto no es nuevo. El historiador Josefo, insisto en él porque él estaba en el siglo primero. Este historiador Flavio Josefo habla de un cometa visto en el siglo primero pasando sobre Jerusalén. Imagínense. Y lo que se cree es que era el famoso cometa Halley, quien será descubierto siglos después, el cual pasa por la Tierra cada 76 años. Imagínense, apareció por allá. Y todavía creo que faltan 40 años para que pase otra vez por aquí y lo podamos ver. También se tienen innumerables registros de eclipses solares, que es cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, donde la zona sombreada queda totalmente oscurecida, y esto sí que ha causado espanto en las personas cuando veían que el día se convertía de repente en oscuridad. Sin embargo, con el paso de los tiempos, el temor se fue por los eclipses de sol, ya que debido a los avances de la tecnología, estos eventos se hicieron predecibles. Es decir, ya los científicos sabían cuándo y dónde iban a ocurrir, las personas lo esperaban sin ningún temor. Pero vemos que la tendencia de la gente a asociar los eclipses con el fin del mundo sigue vigente hasta el punto que en el último eclipse que se registró el pasado 8 de abril de este año, muchos cristianos asociaban ese evento con la segunda venida del Señor. El Señor está diciendo, cuando veas esto,
no es el fin. ¿Ven, hermanos? El Señor Jesucristo es claro con sus discípulos y con cada creyente. Esto aquí no es, no son palabras confusas, son claras que habla el Señor aquí. Son claras para todos los creyentes. No hay nada confuso en lo que dice Él. Cada vez que ocurran alguna de las señales que les acabo de mencionar, eso no significa que viene el fin. Repito, porque nadie sabe eso. Marcos capítulo 13, versículos 7 y 8. Escuchen lo que dice aquí el Señor. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. El Señor se está refiriendo aquí con esta expresión, principio de dolores son estos, a los dolores de una mujer que experimenta alumbramiento, por decirlo así, los cuales se van aumentando a medida que se va acercando el dar a luz. El tiempo para la segunda venida del Señor puede asociarse con eventos catastróficos, guerras, hambres y pestilencias que se van aumentando a medida que se acerca el día. Sin embargo, esto sigue siendo incierto porque no sabemos con certeza cuándo será ese evento. No lo sabemos. Si seguimos en esta porción del Evangelio de Marcos, el Señor va a dejar claro a los discípulos que muchas de las señales de las cuales les advirtió serán vividas por ellos en carne propia. Pero miren cómo dice aquí en Marcos 13, versículos 32 y 33. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe. Nadie. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Repite el Señor, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No lo sabemos. Nadie lo sabe, solamente el Padre. Y si alguno sale inventando cosas, no lo creáis porque es mentira. Ni te espantes porque es mentira. Más claro no puede ser el Señor Jesucristo. Nadie sabe cuándo vendrá por segunda vez. Ni los discípulos en el primer siglo, ni ningún cristiano a lo largo de la historia. Es por eso que la advertencia es a no dejarse engañar. Ni por falsos cristos, ni por los que buscan señales por todas partes y creen que en todo momento viene el fin. Hermanos, el cristiano verdadero no es un incauto. El cristiano verdadero no es un buscador de señales. El cristiano verdadero es un hacedor de la voluntad de su Señor. Si en algo te vas a esforzar, te vas a sacrificar y vas a dar incluso tu vida, que sea en hacer la voluntad de Dios. El cristiano, hermano, ha creído en Jesucristo como el Mesías enviado de Dios, que dio su vida por él en la cruz del Calvario, por el cual todos sus pecados han sido perdonados. Y es por eso que el creyente ahora no está confundido buscando nada. El creyente tiene algo seguro. Ya no teme la condenación. No teme la condenación, sino que tiene seguridad de salvación gracias al Señor Jesucristo. Repito, hermanos, que nuestro enfoque no sea estar confundido buscando señales por todas partes. Dejen que el mundo avance como quiera avanzar. Nosotros dediquémonos a hacer la voluntad de nuestro Señor. Vamos ahora, hermanos, a aplicar esta enseñanza de hoy. Vamos a aplicar lo que acabamos de ver, cómo podemos llevar estas cosas a nuestra vida práctica. Sin duda alguna,
El mundo en el que vivimos, nosotros los creyentes, es muy peligroso. Terremotos, guerras, conflictos, pestes, hambrunas. Estamos expuestos a eso a cada rato. El peligro está a nuestro alrededor y puede llegar sin previo aviso. Y hacemos mucho daño, estas cosas pueden hacernos mucho daño o causarnos un gran terror. E incluso se levantarán personas religiosas una y otra vez con el paso de los tiempos, solo con la intención de satisfacer sus deseos egoístas y de seguir su propia voluntad, ya que se dedicarán, escuchen, esas personas egoístas, falsas, que están actuando al margen de la palabra de Dios, se dedicarán a torcer la verdad de las escrituras. Qué terrible es eso. Se levantarán, repito, personas a torcer la palabra de Dios y a enseñar todo lo contrario a Cristo. Si Cristo dijo algo, ellos dicen lo contrario de Cristo. Se levantarán personas así. Si Dios dice esto, ellos dicen lo contrario de Dios. Siempre buscan satisfacer su maldad. Y lo más triste es que esta gente se levantará con sus mentiras y mucha gente los va a seguir. Incluso tú te puedes ver tentado a seguir a esos falsos maestros. Incluso muchos de aquí han seguido falsos maestros que vienen con mentiras. ¿Ven los débiles que somos a veces? Hermanos, esto fue lo que acabamos de ver como una advertencia del Señor Jesucristo a sus discípulos. Y también es algo que cada creyente debe tomar para su vida. No esperen que las cosas mejoren en este mundo. No esperen. Estamos en un mundo caído, maldito por el pecado. Así como pasaron en el siglo I, las cosas que pasaron han pasado a través de la historia. Y aún hasta nuestros días han llegado todas estas cosas que acabamos de hablar. Y es aquí donde el cristiano se para firme y se aferra a lo único que tiene. Repito, cuando veamos todas estas cosas que pasan y empiecen a seducirnos con mentiras y empecemos a tener miedo y angustia por todo lo que pasa, es en estas circunstancias. Y yo espero que cada creyente lo esté día tras día en esta misma condición que yo les voy a decir. Ponte firme y aférrate a lo único que tienes. A lo único que te ha dado Dios. Al todo suficiente y bendito Salvador Jesucristo. Un gran Salvador es Jesús el Señor. ¿Se acuerdan del himno? Un gran Salvador para mí. Nunca cante este himno por cantarlo. Sí es un gran Salvador. Sí es un gran Salvador para ti, creyente. Protege mi vida de todo temor. Sí. Refugio me ofrece aquí. Sí. Protege mi alma de todo temor. La libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor, feliz protección, me dará. Es solo Cristo y nada más que Cristo, hermanos, en quien debes tú confiar. Por eso, creyente, te invito a que dejes toda mundanalidad. Deja a un lado toda pecaminosidad. Deja a un lado toda soberbia. Deja a un lado toda pereza. Mira bien en quién has creído. ¿Te das cuenta en quién has creído? Y si tú has creído en el Cristo de la Biblia, en el verdadero y único Salvador que el Dios envió a los hombres, te digo lo siguiente. Escucha a Cristo.
sigue a Cristo, confía en Cristo, espera en Cristo, obedece a Cristo, aférrate a Cristo, vive para Cristo, glorifica a Cristo. No importa cuántos mentirosos se levanten a querer torcer la palabra de Cristo o cuántos eventos ocurran que causen muerte y terror. Creyente, no mire para otro lado. Es a Cristo a quien debes ir y en quien debes permanecer. Y ten presente que aunque no sepas cuándo vendrá por segunda vez el Señor Jesucristo, tú sabes muy bien que viene. Y aunque estés vivo o muerto cuando Él venga, ten la plena seguridad que cara a cara lo verás. Y quiero hacer una invitación a las personas que están sin Cristo en estos momentos, a los no creyentes. Unas cortas palabras para ustedes que estén aquí en estos momentos. Para ti que estás sin Cristo hasta hoy, que viniste aquí a este lugar y que me escuchas, para ti es normal que tú en tu vida no escuches a Cristo y que no te importe nada el hecho de que algún día vendrá por segunda vez. No te importa a ti eso, seguro. Tú tienes cosas más importantes en qué pensar. Es el hecho de mantenerte vivo para trabajar, divertirte, pasear, gozar de la vida, disfrutar de la familia. Para ti no hay tiempo para el arrepentimiento ni la fe. Seguramente si escuchas de catástrofes, guerras, pestes, hambrunas, te preocuparás por eso porque si algo quieres es no morir por ninguna de esas circunstancias. Tú quieres preservar tu vida para seguir disfrutando de esta tierra que algún día pasará. Te digo que tu problema más serio no es que mueras por alguna de estas catástrofes. Ese no es tu problema más serio. Tu problema más serio es que eres enemigo de Dios. Repito, tu problema más serio es que eres enemigo de Dios. Eres maldito de Dios. Eres hijo del diablo. Dios te aborrece. Vas camino al infierno. Este es tu problema. No hay ningún mayor problema que ese. Te lo aseguro, no lo hay. Dios te odia. Estás separado de Él, amigo incrédulo que estás aquí. Tu final es la condenación eterna. No te espera nada bueno. Disfruta esta vida si quieres disfrutarla, pero pasarás con ella y te condenarás. Pasarás con ella y te condenarás. Tu peor problema entonces es que estés separado de Dios y seas enemigo de Dios. Te digo que no hay guerra, ni peste, ni terremoto, ni hambruna, ni ninguna otra cosa que sea peor que el infierno. Así que, ante la buena noticia de que el Señor vendrá por su pueblo en su segunda venida, también está el juicio que habrá para los pecadores ese día. Vida eterna para los suyos, infierno eterno para los cobardes e incrédulos. La única manera, amigo que me escuchas, que estás sin Cristo en estos momentos, de que te libres de la tragedia en la que estás, es que creas en Jesucristo. Él murió en una cruz y derramó hasta la última gota de sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que estás sin Cristo, deja de hacer lo malo y ven humillado y arrepentido a los pies de Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido en esta mañana. Ruego para que tu palabra, Señor, haya sido clara para el corazón de cada creyente aquí y que la invitación que se hizo al incrédulo cobre efecto, Señor. Sea viniendo a los pies de Cristo arrepentido y creyendo. Ruego para que cada día estemos firmes y más firmes en la fe, Señor. Como se nos enseñó esta mañana, así como el pastor estudia y escudriña, igualmente cada creyente estudia y escudriña para ir conociendo más y más el consejo tuyo
y adentrarse más y más en tu voluntad y ser un hacedor de ella. Danos cada día la gracia y el poder para ser verdaderamente hacedores de tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.